Hola, mi nombre es Karen Lisbeth Hernández Gómez y en este video hablaré sobre algunos temas de la teoría general del proceso. Explicaré la clasificación del derecho procesal, principios procesales, el litigio, la jurisdicción, la competencia, la acción, el proceso y sus principales etapas. Bueno, a continuación ahora el primer tema que hablaremos será la clasificación del derecho procesal. El derecho procesal regula la forma en que se resuelven los conflictos mediante los órganos jurisdiccionales. El derecho sustantivo, establece los derechos, obligaciones y sanciones. El derecho instrumental o formal contiene las normas que regulan los procedimientos y la actuación de los tribunales. El derecho procesal organiza el desarrollo del proceso judicial y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Se caracteriza por ser de derecho público, autónomo e instrumental. Ahora bien, vamos con los principios procesales. Los principios procesales garantizan un proceso justo. La contradicción es el juez debe escuchar a ambas partes antes de decidir. Igualdad. La igualdad son ambas partes tienen las mismas oportunidades para defenderse. La preclusión son los actos que deben realizarse dentro del plazo legal. La eventualidad es que las partes deben presentar oportunamente sus argumentos y pruebas. En la economía procesal busca resolver el conflicto con rapidez y eficacia. En la lealtad y probidad exige actuar con buena fe. En la oralidad y escritura el proceso combina actuaciones orales y escritas. En la inmediación el juez tiene contacto directo con las partes y las pruebas. En la concentración procura realizar el procedimiento en el menor número de audiencias. En la publicidad, las audiencias son públicas salvo excepciones. En la libre valoración de la prueba, el juez analiza las pruebas conforme la ley. Ahora vamos a hablar sobre el litigio. El litigio es el conflicto de intereses entre dos personas cuando una exige un derecho y la otra se opone. Sus elementos son pretensión, resistencia y bien jurídico protegido. Participan el actor, el demandado y el juez, además de terceros como testigos y peritos. Los conflictos pueden resolverse mediante autotutela, que la autotutela nos dice que una parte impone su voluntad. La autocomposición nos dice que las partes llegan a un acuerdo, y en la heterocomposición nos dice que un tercero imparcial resuelve el conflicto. El tema 4.4 nos habla de los elementos que caracteriza la jurisdicción. La jurisdicción se integra por elementos subjetivos, que es el actor, el juez y las partes. Los elementos subjetivos, que es el litigio, los elementos estructurales, que es el desarrollo del proceso, el resultado, que es la sentencia que puede adquirir autoridad de cosa juzgada. Ahora hablaremos sobre el tema 4.5, que es la división de la jurisdicción. La jurisdicción puede ser contenciosa, voluntaria, federal, local, concurrente, auxiliar, forzosa, prorrogable, retenida, delegada, ordinaria, especial y extraordinaria. Cada una
tiene funciones específicas según el tipo de asunto. Ahora vamos a hablar sobre el tema punto 5, que el tema punto 5 nos habla de la competencia. La competencia es la facultad legal que tiene un juez para conocer y resolver un asunto determinado. Existen dos figuras importantes, que es la declinatoria, que se solicita que otro juez conozca el asunto. La inhibitoria, que un juez pide a otro que deje de conocer el caso. Todo juez debe actuar con independencia, imparcialidad y objetividad. Ahora vamos con el tema 6, que el tema 6 nos habla de la acción. La acción es el derecho que tiene una persona para acudir ante un juez y solicitar la protección de un derecho. Sus condiciones son interés jurídico y pretensión. La acción puede ser, las acciones pueden ser declinatorias, constitutivas, de condena, ejecutivas y cautelares. También pueden ser civiles, mercantiles, laborales, públicas o colectivas. El demandado puede defenderse mediante excepciones y el debido proceso garantiza un juicio justo. Ahora vamos con el tema 7, que es el proceso. El tema 7.1 nos habla del concepto, que es el proceso. Es el conjunto de actos jurídicos realizados por el juez, las partes y en algunos casos terceros, con el objetivo de resolver un conflicto mediante una sentencia. Su finalidad es aplicar la ley y garantizar la impartición de justicia. El proceso no debe confundirse con el procedimiento, ya que este último es la forma en que se desarrolla el proceso. Ahora vamos con el tema 7.1.2, que es el proceso jurisdiccional, que es el conjunto de actos realizados por el órgano jurisdiccional y las partes para resolver un conflicto jurídico. El juez analiza las pruebas, escucha a las partes y dicta una resolución que puede hacerse cumplir por la fuerza del Estado. Ahora vamos con el tema 7.2, que es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del proceso ha sido explicada por dos teorías principales, que es la privativista y la publicística. El tema 7.2 nos habla de la teoría privatista, que considera que el proceso nace por la voluntad de las partes y lo compara con un cuasi contrato. Actualmente esta teoría ha sido superada porque el proceso es una función pública del Estado. El tema 7.2.2 nos habla de la teoría publicística. Sostiene que el proceso pertenece al derecho público porque corresponde al Estado impartir justicia. Se explica mediante relaciones jurídicas, institución jurídica, identidad jurídica compleja. Todos consideran que el proceso existe para garantizar la solución legal de los conflictos. Como conclusión del tema 7 es que el proceso es el medio por el cual el Estado resuelve los conflictos aplicando la ley. La teoría publicística es la más aceptada porque reconoce al proceso
como función pública. Ahora bien, vamos con el tema 8, que es el proceso y sus bases. El 8.1 nos habla de su concepto, que el proceso está formado por una serie de actos jurídicos que permiten resolver un conflicto mediante una sentencia respetando el debido proceso. El tema 8.2 nos habla de las fases del proceso, que es la etapa postulatoria, que el actor presenta la demanda y el demandado la contesta, pudiendo hacer valer excepciones y defensas. Ahora vamos con la etapa probatoria, que esa es las partes ofrecen, admiten y desahogan las pruebas que sirven para demostrar los hechos. La etapa de los alegatos son las partes, es que las partes presentan sus argumentos finales para convencer al juez. Ahora vamos con la etapa de sentencia, que es el juez analiza el caso, dicta la resolución que decide el conflicto. En la etapa de ejecución, si la sentencia no se cumple voluntariamente, el juez puede ordenar su cumplimiento conforme a la ley. Ahora vamos con el tema 8.3, que nos habla de las audiencias. Las audiencias son actos procesales donde interviene el juez y las partes para recibir pruebas y escuchar alegatos. Ahora vamos con el tema 8.4, que es la demanda. La demanda es el acto con el que inicia el proceso. Debe contener el juez componente, el nombre de las partes, los hechos, los fundamentos de derecho, las pretensiones reclamadas y la firma. Ahora vamos con el tema 8.4.1, que son los requisitos de la demanda. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares exige identificar a las partes, narrar los hechos, señalar fundamentos jurídicos, presentaciones y anexar los documentos correspondientes. Ahora vamos al tema 8.5, que es el procedimiento no penal, que comprende los procesos civiles, familiares, mercantiles y demás materias distintas de lo penal. En la 8.6 nos dice que la ejecución forzosa se aplica cuando una persona no cumple voluntariamente una sentencia y el juez ordena su ejecución. En el tema 8.7 nos habla del proceso ejecutivo y ejecución personal. El proceso ejecutivo busca el cumplimiento de obligaciones respaldadas por un documento con fuerza legal. La ejecución procesal comprende los actos necesarios para hacer cumplir una sentencia. El tema 8.8 nos habla del esquema del proceso oral familiar. El proceso oral familiar se desarrolla mediante audiencias bajo los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, buscando resolver los conflictos familiares de forma más rápida. Ahora daré una conclusión del tema 8, que nos dice que el proceso se desarrolla por etapas que permiten a las partes ejercer sus derechos y al juez resolver el conflicto con base en la ley y en las pruebas. Ahora vamos con el tema 9, que nos habla de las etapas del proceso penal en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ahora vamos con el tema 9.1, que son las etapas del proceso penal. El proceso penal tiene como finalidad investigar los hechos, determinar la responsabilidad del imputado y, en su caso, dictar una sentencia. Sus etapas son investigación inicial, investigación complementaria, etapa intermedia, juicio oral y ejecución. Ahora bien, vamos con la investigación inicial, que esta comienza con la denuncia o querella. El Ministerio Público reúne los datos de prueba para determinar si existe un delito y se procede a ejercer la acción penal. En esta etapa puede concluir con el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o la presentación del caso ante el juez de control. En la investigación complementaria se inicia con la formulación de la imputación. Durante esta etapa se realizan actuaciones como la declaración del imputado, la vinculación a proceso, la imposición o revisión de medidas cautelares. Finaliza cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación. En la etapa intermedia o preparación a juicio, comienza con la acusación y termina con el auto de apertura a juicio. Su finalidad es ofrecer pruebas, admitir pruebas, precisar los hechos que serán discutidos en el juicio. Esta etapa se divide en fase escrita y fase oral. El juicio oral inicia cuando el tribunal de enjuiciamiento recibe el auto de apertura. Durante esta etapa se presentan los alegatos de apertura, se desahogan las pruebas, se realizan los alegatos finales y finalmente se dicta la sentencia. En la etapa de ejecución, después de la sentencia, inicia la ejecución. La resolución puede ser impugnada mediante apelación y el tribunal podrá confirmarla, modificarla o revocarla. Ahora vamos con la audiencia inicial. Esta es dentro de la investigación se desarrolla la audiencia inicial, en la que se realizan las siguientes actuaciones, que es control de detención, formulación de la imputación, la vinculación a proceso, las imposiciones de medidas cautelares, la fijación de plazo para la investigación complementaria. Ahora daré una conclusión del tema 9, que es el proceso penal. Está integrado por diversas etapas que garantizan la investigación de los hechos, el derecho de defensa y una resolución conforme a la ley. Ahora vamos con el tema 11, que nos habla de las partes en el proceso. El tema 11.1 nos habla del concepto de parte, que dice que las partes son las personas que intervienen directamente en un proceso judicial. Generalmente son el actor, quien presenta la demanda, el demandado, quien responde y ejerce su defensa. Ambos cuentan con los mismos derechos y obligaciones durante el proceso. Ahora vamos con el tema 11.4, que es la sustitución de partes. La sustitución de partes ocurre cuando una persona ocupa legalmente el lugar de otra dentro del proceso.
adquiriendo sus derechos y obligaciones. Ahora vamos con el tema 11.5 que nos habla del litisconsorcio. Existe el litisconsorcio cuando varias personas participan en un mismo juicio como actores, demandados o ambos por existir un interés común. Ahora vamos al tema 11.6 que nos habla de terceros y terceristas. Los terceros son personas que sin ser parte principal tienen interés jurídico y pueden intervenir para proteger sus derechos. Ahora vamos con la conclusión del tema 11, que es las partes son los sujetos principales, pero también pueden intervenir terceros cuando la ley lo permite, garantizando una mejor solución de conflicto. Ahora vamos con el tema 13, que son los actos procesales. El 13.1 nos habla de su concepto, que los actos procesales son las actuaciones realizadas por el juez, las partes o terceros para desarrollar el proceso hasta llegar a la sentencia. Ahora vamos con el tema 13.2, que son los hechos y actos jurídicos procesales. Los hechos jurídicos producen efectos sin depender de la voluntad de las personas. Los actos jurídicos procesales son actuaciones voluntarias que generan consecuencias legales dentro del proceso. Ahora vamos con el tema 13.3, que son los requisitos de los actos procesales. El 13.3.1 nos habla que es la forma, que es todo acto debe realizarse conforme a las formalidades establecidas por la ley. El 13.3.2 nos habla del tiempo, que debe efectuarse dentro de los plazos legales. El tema 13.3.3 nos habla del lugar, que es generalmente se realiza ante el órgano jurisdiccional competente. Ahora vamos con el tema 13.4, que es la clasificación de los actos procesales. El tema 13.4.1 nos habla de los actos procesales de las partes, que entre ellos se encuentran la presentación de la demanda, la contestación, el ofrecimiento de pruebas, los alegatos y los medios de impugnación. Ahora vamos con el tema 13.4.2, que son los actos procesales del órgano jurisdiccional, que son los realizados por el juez, como admitir la demanda, celebrar audiencias, admitir pruebas, dictar acuerdos, emitir autos y sentencias, ejecutar resoluciones. Ahora bien, vamos con el tema 13.4.3, que son los actos procesales de terceros. Los realizan personas como testigos, peritos, interpretantes, traductores, depositarios, que su función es aportar elementos que ayuden al juez a resolver el conflicto. Ahora bien, vamos con el tema 13.5, que es la importancia de los actos procesales. Los actos procesales permiten que el procedimiento avance de forma ordenada y garantice la legalidad y el debido proceso. Ahora vamos con la conclusión del tema 13, que nos dice que los actos procesales son indispensables para el desarrollo del juicio, y deben cumplir con los requisitos de forma, tiempo y lugar para producir efectos legales. Bien, ahora vamos con el siguiente tema, que es el tema 14, que nos habla de las resoluciones judiciales. En el tema 14.1 nos habla del concepto, que nos dice que las relaciones judiciales
son las decisiones mediante las cuales el juez impulsa el procedimiento o resuelve los asuntos planteados durante el juicio. Ahora bien, vamos con el tema 14.2, que nos habla de la clasificación de las resoluciones judiciales, que son los decretos, que los decretos nos dicen que son resoluciones de trámite que permiten el avance del proceso. También nos dice de los autos, que los autos son los que resuelven cuestiones importantes del procedimiento sin poner fin al juicio. También está la sentencia, que nos dice que resuelve definitivamente el conflicto aplicando la ley al caso concreto. Ahora bien, vamos con el tema 14.3, que nos habla de las clasificaciones de las sentencias. Está la sentencia definitiva, que nos dice que resuelve el fondo del asunto y pone fin al juicio. Está la sentencia interlocutoria, que esa nos dice que resuelve cuestiones procesales importantes antes de la sentencia definitiva. Ahora vamos con el tema 14.4, que nos habla de la comunicación procesal, que nos dice que la comunicación procesal permite la relación entre autoridades y partes mediante exhortos, oficios, cartas rogatorias y requerimientos. Ahora vamos con el tema 14.5, que nos habla del emplazamiento, que nos dice que el emplazamiento informa al demandado que existe un juicio en su contra y le concede el plazo legal para defenderse. Ahora vamos con el tema 14.6, que nos habla de las notificaciones, que nos dice que las notificaciones comunican legalmente las relaciones judiciales. Estas se pueden realizar personalmente, por cédula, por lista, por edictos, por correo certificado, por medios electrónicos autorizados. Ahora, como finalmente les daré una conclusión del tema 14, que nos dice que las resoluciones judiciales permiten dirigir y resolver el proceso, mientras que la comunicación procesal, el emplazamiento y las notificaciones garantizan el derecho de defensa y el debido proceso. Ahora vamos con el tema 15, que nos habla de la ineficacia de los actos procesales. Bien, ahora vamos con el tema 15.2, que nos habla de la nulidad de los actos procesales. La nulidad de los actos procesales consiste en dejar sin efectos una actuación cuando no se cumple con los requisitos legales y afecta los derechos de las partes o el debido proceso. No toda irregularidad provoca nulidad, solo aquellas que causan un prejuicio importante. Cuando el juez declara la nulidad, el acto pierde sus efectos y, si es necesario, debe repetirse conforme a la ley. Ahora vamos con la conclusión del tema 15, que nos dice que la nulidad garantiza que el proceso se desarrolle legalmente, protegiendo los derechos de las partes y la seguridad jurídica. Ahora vamos con el tema 16, que nos dice de los medios de impugnación. Los medios de impugnación son los mecanismos que tienen las partes para solicitar la revisión de una resolución judicial cuando consideran que les causa un prejuicio
o fue dictada en contra de la ley. Ahora vamos con el tema 16.2 que nos habla de la clasificación. Los principales medios de impugnación son los incidentes y los recursos, cada uno con requisitos y efectos establecidos por la ley. Ahora vamos con el tema 16.3 que nos habla de los incidentes. Los incidentes resuelven cuestiones accesorias que surgen durante el proceso sin decidir el fondo del conflicto. Ahora vamos con el tema 16.4 que nos habla de los recursos. Los recursos permiten solicitar la revisión de una resolución judicial para corregir posibles errores del juez. Ahora vamos con el tema 16.5 que nos habla de los recursos de apelación. Nos dice que la apelación permite que un tribunal superior revise las resoluciones y puedan confirmarla, modificarla o revocarla. Ahora vamos con el tema 16.6 que nos habla de del recurso de reposición. Nos dice que la reposición solicita al mismo juez que revise y en su caso modifique una resolución que él mismo dictó. Ahora como finalmente una conclusión del tema 16 que nos dice que los medios de impugnación garantizan el derecho de defensa y permiten que las resoluciones judiciales sean revisadas para asegurar su legalidad. Ahora vamos con el tema 17 que nos habla de la especificidad de la prueba procesal. Bueno, el siguiente tema nos dice que la prueba procesal tiene como finalidad demostrar los hechos afirmados por las partes para que el juez pueda resolver el conflicto conforme a derecho. Ahora vamos con el tema 17.2 que nos habla del objeto de investigación. Nos dice que comprende los hechos que deben aclararse durante el proceso para determinar la verdad y resolver el conflicto. El siguiente tema nos habla de los medios de prueba, que nos dice que son los instrumentos previstos por la ley para acreditar los hechos y permitir al juez conocer la verdad. Ahora vamos con el siguiente tema que nos habla de los medios de prueba, que nos dice que las pruebas deben presentarse conforme a la ley y representando el debido proceso para que puedan ser valoradas por el juez. Ahora vamos con el tema de la imparcialidad, que nos dice que el juez debe valorar todas las pruebas con objetividad sin favorecer a ninguna de las partes. Ahora vamos con la función de los juicios sobre los hechos, que nos habla que el juez analiza todas las pruebas para determinar qué hechos quedaron demostrados y con qué base en ello aplicará la ley. Ahora vamos con la conclusión del tema 17, que nos dice que la prueba procesal permite demostrar los hechos y proporcionar al juez los elementos necesarios para emitir una resolución justa. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el tema 19, que nos habla del derecho probatorio. Ahora vamos con el tema 19.1 que nos habla del objeto de la prueba, que nos dice que el objeto de la prueba responde a la pregunta
que dice qué se prueba. En los procesos se prueban los hechos controvertidos y en casos especiales el derecho extranjero. Ahora vamos con el tema 19.2 que nos habla de la carga de la prueba, que nos responde a la pregunta ¿quién debe probar? Como regla general, quien afirma un hecho tiene la obligación de demostrarlo. Ahora vamos con el siguiente tema que nos habla del procedimiento probatorio. Nos responde a la pregunta ¿cómo se prueba? Comprende el ofrecimiento de pruebas, la admisión, la preparación, el desahogo y la valoración. Ahora vamos con los medios de prueba, que nos dice que son los instrumentos mediante los cuales las partes buscan demostrar sus afirmaciones. El siguiente tema nos habla del derecho a la prueba, que nos dice que toda persona tiene derecho a ofrecer pruebas pertinentes que sean admitidas, desahogadas y valoradas por el juez conforme a la ley. Ahora una pequeña conclusión del tema 19 que nos dice que el derecho probatorio regula todo lo relacionado con las pruebas y garantiza que el juez cuente con los elementos necesarios para resolver el conflicto. Ahora vamos con el tema 20, que nos habla de la impugnación. Nos dice que la impugnación es el medio por el cual las partes solicitan la revisión de actos procesales o resoluciones judiciales que consideran ilegales o injustas. Ahora vamos con el tema 21.1 que nos habla del concepto de impugnación, que consiste en combatir la legalidad o validez de las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional. El siguiente tema nos habla de los actos y omisiones impugnados, que nos dice que son las resoluciones o actuaciones judiciales que afectan los derechos de alguna parte. Ahora vamos con el siguiente tema, que son los medios de impugnación. Nos dice que el procedimiento de impugnación comprende la presentación de la impugnación, la admisión, la sustanciación y la resolución. El tema 20.4 nos habla de la clasificación de los medios de impugnación, que se clasifican en verticales, que es cuando resuelve un órgano superior, y los horizontales, que son cuando resuelve el mismo órgano que emitió la resolución. Ahora vamos con las especies, que son los principales medios de impugnación son incidentes, recursos y proceso impugnativo. Finalmente, una conclusión del tema 20, que nos dice que la impugnación garantiza la revisión de las resoluciones judiciales y protege los derechos de las partes mediante los medios establecidos por la ley. Ahora, como tema final, es el tema 21, que son las regiones del estado de Coahuila de Zaragoza. Nos dice que Coahuila se divide en 5 regiones, que cada una con una característica económicas, geográficas y sociales que contribuyen al desarrollo del estado.
La región sureste comprende municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda. Es la región con mayor desarrollo industrial, comercial y económico del estado. La región Laguna está integrada por Torreón, Matamoros, Francisco y Madero, San Pedro y Viesca, que destaca por su agricultura, ganadería e importante actividad industrial. Nos vamos con la región centro, que es la desierto, que nos dice que incluye municipios como Monclova, Frontera, Castaños, Cuatro Ciénegas, Nadadores y Sacramento. Esta se caracteriza por la industria siderúrgica, la minería y el turismo. La región carbonífera la conforma Sabinas, San Juan de Sabinas, Musquis, Juárez y Progreso. Esta es su principal actividad económica, ha sido la explotación del carbón. Ahora, por último, vamos con la región norte, que esta está integrada por Piedras Negras, Acuña, Allende, Nava, Zaragoza, Morelos, Villa Unión, Hidalgo y Guerrero. Esta es una región muy importante por el comercio internacional debido a su frontera con Estados Unidos. Ahora voy a dar una pequeña conclusión del último tema, que es de las regiones. Nos dice que las regiones de Coahuila permiten comprender mejor la organización territorial del estado. Cada una aporta al desarrollo económico, industrial, agrícola, minero, comercial y turístico de la identidad. Ahora, por último, daré una conclusión general. Para concluir, la teoría general del proceso reúne los principios, normas e instituciones que hacen posible la impartición de justicia. A lo largo de este tema conocimos el derecho procesal, los principios procesales, el litigio, la jurisdicción, la competencia, la acción, el proceso, sus etapas, las partes, los actos procesales, las resoluciones judiciales, las pruebas y los medios de impugnación. Y todos estos elementos permiten que el Estado resuelva los conflictos de manera legal, imparcial y respetando el debido proceso, garantizando la protección de los derechos de las personas. Y bueno, esto sería todo por este video. Muchas gracias por la atención.